vamos entrando con los Maxi Abogados, que hoy entramos un poquito más tarde, precisamente para hablar y debatir sobre estos puntos, porque vaya que sí hubo comentarios de todo tipo, unas de plano con la brújula completamente perdida, y gente también, sea de oposición o de Morena, que también colocaron puntos y temas interesantes, que creo que esos son los que vale la pena debatir. Así que, pues con los Maxi Abogados es el mejor lugar para hacerlo, ¿no? Sí, pues ya ahorita estaremos aquí hablando con ellos pues de varios temas, Ernesto, y también en particular preguntarles sobre la posición que está fijando también la ministra presidenta de la Suprema Corte, qué opinan, el tiempo en que se está presentando y todo lo que ocurrió pues al interior de este día de ayer, Ernesto, en el Senado de la República, pues que fue una batalla fuerte y que se trasladará esa batalla el día de mañana cuando inicie ya la sesión ya en pleno. Así es, Violeta, y hubo, pues digo, discursos de todo tipo. Tenemos ahí precisamente parte de lo que decía también Marco Cortés, y vamos a escuchar algunos de los planteamientos que hacía Marco Cortés y ya regresamos con la mesa con los Maxi Abogados, Violeta. Esta propuesta es regresiva y destructiva de forma. ¿Por qué de forma? Porque hay un grave retroceso en el modelo democrático del país. Es la imposición de la fuerza política de la 4T que no toma en cuenta a la oposición de este país. Esta propuesta es regresiva y destructiva de fondo, porque vulnera la autonomía del Poder Judicial, porque va a someter a los jueces y magistrados a través del Tribunal Inquisidor de Disciplina. A ver, díganme, amigos, ¿qué juez se va a atrever a juzgar de manera independiente cuando sabe que si lo hace contra el gobierno, si otorga un amparo, le van a mandar a la Santa Inquisición? Van a politizar en extremo el acceso a la justicia y, como lo he dicho, van a exponer a jueces y magistrados a financiamientos indebidos y a la intervención e imposición del crimen organizado. Y lo que en los hechos se va a imponer es la movilización gubernamental. Ya estoy viendo a los siervos de la nación diciéndoles quién es el juez bueno o el magistrado por el que hay que votar. Esta propuesta no habla del profesionalismo que requieren las fiscalías. Por mejor juez que tengamos, si no hay una buena averiguación previa, el delincuente va a salir libre. El problema está en las fiscalías, que no son profesionales, que muchas veces se corrompen. Esta propuesta es... Pues Violeta, escuchamos ahí al dirigente nacional del Partido Acción Nacional y también lo escucharon los Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. Buenos días, Maxis. Buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, David, Federico, bienvenidos un día después y un día antes de que inicie esta discusión en el Senado, ya en el Pleno. Justo en el mero día entre una y otra decisión. Sí, y a un voto para tener también la mayoría calificada. Pues Al menos. a un voto dependiendo de quien lo cuente. Exacto, Porque o a uno siguen, o a dos votos, dependiendo del punto exactamente. 33, cómo se va a No, definir eso. o más bien yo diría, o ya se tiene, o les falta un voto, que creo que ahí está la Exacto, discusión, ¿no? Pues así es, sí, así es. y no sé si eso también, esto que están platicando Violeta y David, es también tema para los Maxi Abogados o no. Eso de si es mayoría o no es mayoría, por lo pronto tenemos el video de Noroña. Noroña pues hace su argumentación y dice, serenos morenos, tenemos mayoría. Vamos a escuchar a Noroña. Está argumentando aquí Carlos, 86 votos es 67.18. No te pueden pedir el 67.18. Estamos de acuerdo, ¿no? Mayoría calificada es 66.66, no 67.18. No te pueden pedir 67.18, porque eso está por encima de lo que la ley establece. La mayoría calificada no es 67.18. Entonces están perdidos. La mayoría calificada la tenemos. Punto.
Punto. Y por lo tanto la reforma al Poder Judicial va. Se acabó la discusión. Pero además nos hemos dado, se ha construido una mayoría por encima de la mayoría calificada. Está argumentando aquí Carlos. Chan, 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 chan. David Peña, ¿es mayoría calificada o no? Mire, yo aquí he hecho muchas y diversas cuentas en diferentes momentos y ya saben que las matemáticas no es lo mío. Yo acepto y reconozco que no soy muy ducho con las matemáticas. Mi lógica diría que si se necesita que el punto, es decir, que el 85,3, pero eso es por lógica, ni siquiera por matemática, ¿no? Que si se necesita el resto, digamos, que se necesita es más de 85, es decir, 85,3 daría la división. En mi lógica sería que con 85 no es suficiente, porque se necesitaría justo alguien que represente ese punto 3. Como no hay fracciones, pues tendría que ser uno más. Esa sería mi lógica. Ahora, las diferentes, históricamente revisando, cuando se ha referido a reforma constitucional, en la mayoría de los casos se refiere a 86, no 85. Ahí yo creo que digo, vayámonos más allá de mi cuenta, de las cuentas que se hagan, en la historia de cómo se ha venido aprobando las reformas constitucionales en diferentes momentos, incluyendo aquellas en donde la oposición, mucha de la hoy gente que está en el gobierno era parte de la oposición, en su momento, pues peleaban literalmente con uñas y dientes ese último voto, esos últimos votos, y en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores hay, creo yo, antecedentes suficientes como para poder hacer esta referencia. No he visto, quizá no ha salido públicamente, pero no lo he visto yo, que alguien yo digo, del Senado, Noroña o alguien más, haya hecho referencia a un caso precedente donde se haya contabilizado con 85 votos. Digo, probablemente lo exista, lo desconozco, pero no tengo una referencia de antecedente y eso creo que me parece que también es importante, digamos, en términos de revisar cómo se habían estado haciendo las votaciones anteriormente, ¿no? Sí, ese punto me parece que es bien importante ver los antecedentes que hay y por eso estábamos hablando también con el abogado Hamlet al respecto. Él decía hay que acudir a matemáticos, pero también a la experiencia, ¿no? A lo que ha pasado en otros momentos. ¿Qué decir sobre este tema, Federico, que decíamos ahorita, que escuchábamos al senador también Fernández Noroña? 86 sería ya el Am, 67,18. Entonces, eso ya estaría por arriba de lo que es la mayoría calificada. ¿Qué decir, Federico? a ver, de entrada, me parece que el argumento de Fernández Noroña es muy bueno, porque usualmente no oímos el argumento del otro lado. Ujú. Ahora, realmente dudo, pero tendríamos que ir a ver. Me parece que la minoría de izquierdas durante el gran reinado priista primero y luego prianista nunca estuvo en la posibilidad de acercarse sola, la minoría de izquierdas, al 33%. ¿Sí? Entonces, tengo la impresión de que David está siendo demasiado equilibrado en su evaluación como jurisconsulta. Pero el argumento vale, o sea, a nosotros nos conviene 85 u 86 dependiendo de qué lado estamos. ¿Sí? O sea, a la mayoría le conviene 85 y a la minoría le conviene 86. En eso sí estaríamos de acuerdo. Yo creo que nunca pasó históricamente lo que dice David, porque la izquierda nunca estuvo cerca siquiera del 33%. Pero hay un detalle interesante. Hamlet muy correctamente les dijo a ustedes, me fui a ver cómo se resuelve en otros lados, en otros países. Ujú. Y David también muy correctamente dijo ahorita, tendríamos que revisar los precedentes históricos. Y de hecho tenemos un precedente histórico bien cercanito, nada más que hace que se incendie a veces la mesa, que es la elección de la persona ombudsman en 2019. Y ahí estaban exactamente en esta discusión de 85-86. Ahora, ¿cómo se resolvió? Se resolvió con un truco que en mi opinión no era el mejor de los trucos posibles.
que era decir realmente cuántos votos válidos había en la urna. ¿Por qué? Porque en el caso de los nombramientos, el voto es por urna, ¿sí? Y entonces el problema es que de repente aparecieron, si mal no me acuerdo, 2 sobres vacíos y un recorte de periódicos o un papel en blanco que no era voto, y entonces servicios legislativos, específicamente servicios parlamentarios del Senado, sugirió la solución de que, bueno, estos pues no son votos. Y entonces reduces la cantidad de votos y entonces aumentas la posibilidad de llegar al 66%. ¿Sí me explico? Es matemática. Bueno, sin embargo, esa no es la mejor solución, en mi opinión jurídica. Hay otra. Pero para que la opinión jurídica se entienda, primero tienes que reconocer que no hay regla. Y la razón histórica por la que no hay regla es porque casi nunca en la historia mexicana nos habíamos visto en la necesidad de contarlo. Y eso empezó a ocurrir apenas en 2018, no antes. Y aparte, no nada más ocurrió en el Congreso Federal, en el Senado. Ocurrió también en la legislatura de Morelos. De hecho, la legislatura de Morelos se quedó sin mesa directiva durante varios meses porque no alcanzaban las 2/3 partes, porque no sabían si subía o bajaba la fracción. Exactamente el mismo problema. ¿Cómo lo resolvieron en Morelos? Finalmente cambiaron la ley orgánica del Congreso donde venía la regla y dijeron que la fracción subía. Ahora, para cambiar la ley orgánica nada más necesitaban la mitad más uno, entonces ya no hubo bronca, ¿verdad? Bueno, la solución de Morelos, en lo que acabo de decir, es la señal de cómo se tiene que resolver. Cuando hay dudas en el Pleno, es bien sencillo. El Pleno decide. Entonces, lo que tiene que hacer la mesa directiva es preguntarle al Pleno si el punto 3 de 85.3 sube o si el punto 3 baja. Y el problema, y aquí es donde la oposición va, si se hace la propuesta, van a gritar, es que esa votación sobre si sube o baja es una votación de mitad más uno. Y a ojo de buen cubero, me parece que la mayoría va a votar muy sencillamente, sube. Ahora, ¿qué sería lo mejor? Que reformen la ley orgánica del Congreso, pero ahí hay un pequeño problema, y es que como el Congreso Federal tiene 2 cámaras, necesitas para reformar las reglas del Senado la aprobación de la Cámara de Diputados. Es un enredo horrible. O sea, el Senado se pone sus reglas, pero luego se las tiene que pasar a la Cámara y la Cámara normalmente se quita el sombrero y dice, sí, claro, pasa, pero eso es un procedimiento largo y si la oposición quiere lo puede hacer todavía más largo. Bueno, pero la solución es bien sencilla y de hecho está en manos de Fernández Noroña como presidente de la mesa. Si hay duda, el Pleno resuelve. Y por eso es tan importante el argumento de Fernández Noroña. Tenemos un problema. Hay 2 fracciones, que es 65.3 y 67.1, ¿verdad? Y Noroña dice, y es verdad, el 67.1 es más de lo que pide la Constitución. Por lo tanto, no puedes exigir eso. La oposición va a decir, sí, pero el 65.3 es menos de lo que pide la Constitución, entonces tampoco puedes exigir eso. ¿Quién tiene la razón? Nunca lo habían discutido en serio, pero Noroña tiene que presentar el argumento. Y tú le preguntas al Pleno, ¿cómo debemos hacerlo? Y entonces el Pleno oye los argumentos, y estos 2 argumentos, por ejemplo, tendrían que oírse. Y yo creo que vale la pena que se oigan. Lo que dijo Hamlet es muy importante, que Morena y sus aliados en la sesión de comisiones procuraron con toda la paciencia del mundo oír todo lo que tenía que decir la oposición, ¿sí? Y entonces hay que oírlos. Y una vez oídos los argumentos, hay que votar. Y ojo, la votación, el precedente que pedía David está en Morelos. Finalmente decidieron que la fracción sube. Ya, gracias Federico. David, no sé si tú estuviste viendo pues las exposiciones de varios de los senadores y senadoras que estuvieron ahí. A mí en lo personal, la que me parecía que tenía pues por lo menos más elementos para debate y discusión era la de Ricardo Anaya. No sé si tú la escuchaste o no, pero la tenemos aquí para pasarla. Está un poquito largo el video, a lo mejor dura 4 minutos,
pero creo que tiene ahí varios elementos para analizar y debatir, y qué mejor que con ustedes, porque más allá de que pueda caernos bien o mal este personaje, pues bueno, coloca elementos que creo que vale la pena analizar con ustedes. Así que si les parece, vamos a escuchar a Ricardo Anaya y Dale. órale, va. Saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre y directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad, hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas aquí en la Ciudad de México con 2,161 candidaturas para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave, y yo respeto a muchas y a muchos de ustedes, ¿cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina? 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México, también preseleccionadas por Morena con control total, y que tendrán 3 facultades. La primera, como instancia única, no hay posibilidad de ir a otra instancia, pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión, suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el Tribunal de Disciplina le va a dar la facultad a 5 personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso? Y luego viene la tragicomedia. En la Constitución del país, aquí hay constitucionalistas serios, van a plasmar en la Constitución que el requisito para ser juez es sacarse 8 de promedio. 8 de promedio en la Constitución, compañeros. Van a poner en la Constitución que el que quiera ser juez tiene que traer una carta de la vecina. Lo dice el dictamen. ¿En serio? Van a poner en la Constitución que el que traiga la boleta con 8 y la carta de la vecina va a la tómbola. ¿En serio en la Constitución? Y luego lo preocupante, yo no veo controles serios para evitar la intromisión del dinero, de los poderes fácticos y del crimen organizado. Y termino como empecé.
Yo sí quiero más participación de la... David Peña, ¿qué decir al respecto de los 3 puntos que está colocando ahí? Bueno, son más de 3 puntos en realidad, pero ¿qué decir del planteamiento de Ricardo Anaya? Mira, primero me gustaría por el tema de la cantidad y la complejidad de la elección. Creo que aquí lo Sí. señalamos puntualmente en diferentes momentos. No es porque ahora, digo, me adelanto porque ahora van a decir en el chat, ahora está de acuerdo con Ricardo Anaya. No, nosotros lo dijimos aquí primero, sacamos las cuentas. Yo les hice la cuenta. Él decía que eran 2,000 y cacho de candidaturas. Aquí les presenté la cuenta y justo hablando sobre el 100% de la Ciudad de México, más los federales que le correspondían a la Ciudad de México, eran casi 4,500 cargos, 4,400 y cachito. No, ahí no me voy a meter si es el resto que sube o el resto que baja, pero 4,400 cargos que se tenían, digamos, elegir entre 4,400 opciones a quienes deberían de formar parte del Poder Judicial, tanto en lo local como en lo federal. Y aquí es importante señalar, yo me refería solo a este primer circuito que es de la Ciudad de México, perdón, porque en el caso de la Ciudad de México nos tocaría elegir a todos los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a todos los jueces, magistrados del Poder Judicial Federal y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Si fuera una elección concurrente única, digamos, ya hay la propuesta del dictamen es que sean 2 momentos, pero si fuera única serían 4,400 candidatos más o menos. Dividiéndolo, más o menos da la cifra que decía Naya, 2,100 y cachito. Lo decíamos aquí como, y yo lo expresaba que yo lo seguía viendo como un problema en términos operativos. Eh, Ese creo que sigue siendo un problema en términos operativos. Yo no veo forma de cómo la gente se puede interesar, suponiendo que nos vayamos a 2 procesos de elección, en llegar a unas urnas y elegir entre 2,150 y tantas personas para elegir los cargos de la judicatura. Eso me sigue pareciendo un problema metodológico, un problema del planteamiento de la propuesta, un problema de operatividad. Insisto, lo dijimos aquí incluso cuando estaba discutiendo la reforma hace ya varios meses. Uno, dos. Creo que el tema en donde Anaya hace la referencia a que será Morena quien elija la preselección de candidatas y candidatos, lo habíamos discutido aquí, no desde la lógica política como lo está planteando Anaya. Habíamos referenciado aquí en su bonita mesa de los lunes, que había un tema en cuanto al procedimiento para la preselección de candidatas y candidatos. Y eso es un tema bastante interesante. La propuesta que se aprobó el día de ayer en el Senado de la República, en Comisiones Unidas, establece que para la elección de jueces, magistrados y ministros se conformará primero por cada una de las, a ver, van a participar los 3 poderes de la Unión, el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, perdón, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estos 3 poderes son los que van a hacer las propuestas, digamos, de quienes, de las precandidaturas o preselección más bien, de quienes van a poder participar en la elección final. Y ahí un poco lo que dice Ricardo Anaya, digamos, es bastante maniqueo desde la posición en la que lo presenta, pero es poco clara en la forma en la que está redactada la minuta o la poco claridad en el dictamen. Dice, cada una de estas poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que conformará un comité de evaluación o de preselección. No dice preselección, pero yo estoy poniendo algo que sea más digerible, digamos, un comité previo. Cada una de estas personas serán elegidas por voto, es decir, hay un previo proceso para la elección. El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senadores, la Presidencia y el Poder Judicial harán una preselección o una preconvocatoria para que sean 5 personas las que participen para conformar el comité de evaluación. Una vez que se tengan esas 5 personas en cada uno de los poderes, eh, será este comité, que no hay claridad tampoco de cómo se elegirá el comité, dice que se hará una elección, tampoco establece cómo, eso se puede poner en una legislación secundaria, tampoco es grave, pero se elegirán el comité de evaluación, dice, con personas honorables, destacadas con trabajo en materia judicial o en materia de
abrir la convocatoria a nombre del poder, de cada uno de los poderes, para que se inscriban las personas. Y ahí era el requisito, uno de los requisitos que decía Ana ya era lo del promedio y tal. A mí me parece que era, digamos, eso puede ser de sorna, el promedio, si es 8, si es 9, las materias, tal. Era un poco porque uno de los temas que se metió mucho en la discusión era, entonces el carnicero va a poder llegar a inscribirse, ¿no? Y entonces va a querer ser juez. Poco para evitar, digamos, toda esa sorna que se llevó en muchas semanas de discusión. Se puso que sea licenciado en Derecho, licenciatura en Derecho, que tenga experiencia, que tenga trabajo, que tenga promedio, que tenga tal, ¿no? Digo, ciertos requisitos básicos, que a mí no me parece, tampoco no me voy a meter al detalle, me parece que son muy básicos, pero una lógica de abrir el Poder Judicial es justo a eso, a que sea entre pares, digamos, un proceso o una lógica de que seas juzgado o juzgada entre pares, me parece que va hacia ese sentido. Y ya voy a concluir, si no se me agota el tiempo. Este comité de evaluación de cada uno de los poderes hará 10 propuestas para cada ministra o ministro, de acuerdo al espacio que se esté discutiendo, y 6 propuestas por cada espacio, o sea, por cada juez y o cada magistrado que se esté discutiendo. Entonces, para casos de jueces locales y jueces federales, habrá 6 propuestas, 2 del Congreso de la Unión, 2 del Poder Judicial y 2 del Ejecutivo, emanadas del comité de evaluación que previamente habrán hecho una preselección para que participen en el proceso de votación. Si para un cargo, pongamos el juzgado primero de circuito en materia de amparo, hay más de 6, llegan más de 6 candidaturas o 6 solicitudes, lo que harán estos comités es un proceso de insaculación, que es un sorteo. Entonces, eso ahí, digamos, va perdiendo un poco como, no sé si seriedad, digamos, un poco el proceso para elegir a una persona. Tendrás 6 propuestas, pero si tuviste más de 6 propuestas o 6 candidaturas para esa, pues literalmente haces una rifa y quien quede dentro de la rifa, o sí, del proceso de insaculación dicen, pero pues es un sorteo, una rifa, eliges los 2 papelitos Poder Judicial, los 2 papelitos Poder Legislativo y los 2 papelitos Presidencia, y esos 2 que ya elegiste del proceso de insaculación son los que a su vez mandas al Instituto Nacional Electoral para que se enlisten las listas, valga la redundancia, de los candidatos. Cuando revisas tú todo ese proceso, es un poco, digamos, aquí, insisto, con lo que dice Anaya, es falso que vaya a ser la elección directa. Parcialmente, no, o sea, no es que sea falso, sí va a ser una elección directa, sí vas a elegir tú A o B, en realidad 6 A, B o C o D o E, ¿no? Pero esas A, B, C, D o E ya fueron preseleccionados por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, fueron prefiltrados por una insaculación y fueron preavalados por un comité de evaluación. Lo que, y termino, dice Anaya, es que le corresponderá a Morena poner todas las candidaturas, porque hoy la presidencia de la República está en Morena, la futura presidenta es de Morena, y el Congreso tiene una mayoría de Morena. Entonces, cuando menos estos 2 espacios, no el del Poder Judicial, pero cuando menos estos 2 espacios, dice Anaya, le corresponderá a Morena, a las mayorías de Morena y a la presidencia de Morena, poner 4, cuando menos, si nos vamos a la baja, 4 de cada 6 candidaturas que van a estar para los jueces y magistrados, y dejémoslo ahí, ¿no? Por eso creo que va en ese sentido la argumentación. ¿Es tramposa? Sí, pero cuando nosotros hacemos este proceso de revisión, sigo yo encontrando falencias, falta de claridad, falta de certidumbre en cuanto a la lógica de los procedimientos. Perdón por abusar del tiempo. No, 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 muchísimas gracias. Esta exposición era muy, muy necesaria. Pero bueno, íbamos viendo a Federico conforme iba pasando el video y las expresiones de Federico, de Ricardo Anaya, estos 3 engaños. Pues Federico Anaya hacía aquí algunas caras y bueno, le vamos a preguntar al respecto. Y yo lo vi en 2 en particular, cuando dice Ricardo Anaya, Morena tendrá el control total y absoluto de los precandidatos, y ahorita nos dirá él cuál es su opinión. Y lo otro que decía también, y que vi aquí su expresión, cuando Ricardo Anaya decía, para ser juez se necesita 8 de promedio, llevar la boleta y la carta de la vecina, ¿no? Entonces, sobre esos 2 puntos, Federico, ¿qué decir? A ver, voy sobre la carta de la vecina primero. O sea, a mí me da
mucha risa el clasismo de Ricardo Anaya. Y me pongo exactamente en el otro lado para que haya Anayas en los dos extremos, de la derecha y la izquierda. Qué bueno sería que la Constitución dijera la vecina. Debería decirlo algún día. Pero no lo hice. O sea, el compañero está exagerando, como ya nos explicó David. Pero David empieza a encontrar falencias muy al estilo Anaya, Ricardo Anaya. Oh, híjole. Déjenme decir por qué. No, ahorita vamos a entrar en la defensa también de David. Coste. Yo No, cuando te dije que estabas sí, defendiendo a los Monreal, te me oye, fuiste a la no, yugular, qué te dije Monrealita y te me fuiste cosa. a la yugular. El que se Ya, lleva se aguanta, Naya, Te ¿eh? vale, sí, te sí, vale. no, Ándale. no. No, Déjenlo que hable, déjenlo que hable. sé por qué lo dije. A ver, aquí hay un detalle. El procedimiento es muy complicado. Y ciertamente yo hubiera esperado que el procedimiento estuviera con más detalle puesto en la Constitución. Sin embargo, hay un resto y dos montones de teóricos constitucionalistas que llevan años criticando que la Constitución mexicana pone detalles que deberían estar en reglamentos. Entonces, aquí tenemos una bronca porque en esta ocasión pusieron muchos detalles, pero no los suficientes. Y de ahí se aprovecha David para hacer la crítica. Por ejemplo, la insaculación, sorteo o tómbola, digamos, para terminar de utilizar las palabras populares, no se aplica como dijo David. El proceso de comités técnicos de evaluación proviene de algo que sí está en la Constitución con sumo detalle, muchísimo detalle, a un punto que no está aquí, deberían haberlo puesto, esa es mi opinión. Y los diálogos nacionales claramente nos dicen cuál es el contexto de esta inserción en el dictamen de Cámara de Diputados y luego en la minuta y ahora en el dictamen de senadores. La razón es que tenían razón los críticos de la iniciativa diciendo que de dónde se va a sacar el presidente o de dónde se va a sacar la Cámara de Diputados a sus candidatos. Podríamos imaginarnos que cualquier poder judicial, no nada más el actual, sino el futuro, ya una vez que se establezcan las reglas, va a tener ciertos criterios de calidad técnica de carrera judicial. Pero tampoco, porque de pronto ustedes lo vieron, el magistrado electoral Reyes salió de la nada, ¿verdad? Y lo propuso la Suprema Corte. Entonces, el consenso durante los diálogos nacionales fue, ¿por qué no imitamos el sistema del INE? Y el sistema del INE se lo inventaron el PRI y el PAN porque no se ponían de acuerdo acerca de quiénes tenían que ser consejeros del INE. Y hubo una temporada, ya nadie se acuerda, como de 2 años y medio, 3, en que el INE estuvo incompleto porque no se ponían de acuerdo los oligarcas, perdón, la coalición de derechas del PRI. Y entonces lo que dijeron es, hagamos un comité técnico de evaluación. Ojo, el comité técnico de evaluación tiene un problema. En el caso del INE sí lo hice la Constitución, aquí no, pero tendría que estar en la ley orgánica y tendría que decir con toda claridad lo que dice para el caso del INE, que ese comité no lo nombra el presidente solito o la presidenta y no lo nombra la mayoría de la Cámara, sino que tiene que haber una representación razonable de academia, órganos autónomos y la mayoría y la minoría. Ese comité funcionó muy bien el año pasado con López Ayón de un lado y del otro, García Repper, por ejemplo. García Repper completamente a izquierdas y López Ayón completamente a derechas, y con Maite Azuela en derechas. Y funcionaron muy bien y la cosa llegó a la tómbola. Ahora, la tómbola, insaculación o sorteo, no es por si tenemos muchos candidatos, no. El sistema lo que dice es, el comité recibe muchas candidaturas, establece sus requisitos, que obviamente son mucho más que el 8 de calificación, punto para Ricardo Anaya. No tienes que poner el 8 de calificación, porque vas a tener comités técnicos de evaluación que obviamente, si llegan una bola de compañeros que tienen 7 de promedio, por decir una tontería, pues obviamente va a tener que escoger el de 7.5 y el de 7.9, no el de 7.1. Pero hay muchos más requisitos y hay exámenes escritos, exámenes orales, entrevistas, todo eso se hace en un comité técnico de evaluación. Y por cierto, en los diálogos nacionales también dijeron muchos, a izquierdas y a derechas,
esos procesos tienen que ser públicos porque eso le empieza a decir a los electores quiénes están en la jugada. Ahora, ¿dónde aparece la tómbola? La tómbola aparece cuando tienes candidatos que están todos en el mismo nivel de calidad, que sería hasta arriba, según el Comité Técnico de Evaluación, y tenemos que escoger un número para que el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial puedan mandar sus candidatos. Y entonces la tómbola está llena de candidaturas que tienen la misma calidad. O sea, no es tan sencillo como ahorita nos lo presentó David. Entonces la falencia no me parece que sea tanta, pero ¿cuál es el problema? Que este dictamen, que es mucho más largo, por supuesto, en lugar de imitar completo el sistema de comités técnicos de evaluación del INE, que viene con todo el detalle que acabo de decir, entonces agarra y nada más menciona que habrá comités técnicos y lo deja para la ley secundaria. Entonces, yo lo que creo es que todavía si esto pasa, que es la regla primera, porque todavía no sabemos si sube o baja el 65.3, todavía tendríamos que discutir la ley secundaria. Y yo ahí lo diría, y también nada más otra cosa que ya no encontré, pero si ustedes lo han visto, ¿dónde dice que en las boletas vamos a tener la lista del Poder Ejecutivo, la lista del Poder Judicial y la lista del presidente? Porque eso medio lo sugiere Anaya, pero como orador escogió decir, las 100% son de Morena. El tonto perdió la oportunidad de decir un argumento que yo sí he visto en redes sociales, que la boleta va a tener listas diferenciadas y entonces, como está ahorita polarizado el asunto, entonces todo el mundo va a votar en contra de los que vengan del Poder Judicial y entonces todo el mundo va a votar por las dos listas de legislativo y ejecutivo. Pero en la reforma, pero ustedes corríjanme, así como está el dictamen, en ningún lado dice que la boleta va a traer tres listas separadas. Y ahí hay un problema que sí es práctico y eso es una crítica al sistema boliviano. Lo que vamos a tener en la boleta es una lista muy grande. Ahora, sobre eso nada más un último detalle. David está presentando un argumento que es cierto, pero es bien chiquito. El Distrito Federal, Ciudad de México, algún día Anáhuac, es un circuito judicial tremendamente grande. Entonces tiene arriba de 1,400 magistrados de circuito, por ejemplo. Pero precisamente por eso va a haber dos elecciones, una en 25 y otra en 27, mitad y mitad. Aún así son 700 candidatos, son muchos, pero detalle, el siguiente circuito judicial, que es el 2, que ahorita no me acuerdo cuál es, creo que es Veracruz, pero no estoy seguro, o el Estado de México, está alrededor de 400 magistrados y el circuito número 3 está arriba de 400. Pero la inmensa mayoría están abajo de 200 y yo diría un tercio grande está en 100. Y este asunto ya lo ha discutido Lenia Batres en varias ocasiones diciendo que mientras más grande sea el número, tendrías que discutir cómo hacer la elección. Y ojo, puede ser la misma elección, pero tú vas a tener varias boletas, vas a tener que escoger los que son civiles, los que son penales, los que son laborales, los que son administrativos. Por ejemplo, que el lugar donde hay más magistrados y más jueces es porque están especializados. Entonces, la elección de la Ciudad de México probablemente va a tener muchas más boletas. Y eso va a reducir el problema que dice David, pero seguimos sin el arreglo que el sistema boliviano mostró a todo el mundo, que es muy difícil escoger entre listas. Es más, acuérdense, en las elecciones normales que ya tenemos, casi nadie se acuerda que atrás de la boleta de diputados viene la lista de los plurinominales. O sea, nadie le va a la vuelta y checa quiénes son en la lista, porque ahí vienen todas las listas de todos los partidos. Y vamos a tener un problema de ese estilo. Eso sí es un problema real, pero ya lo hemos estado viviendo. Un mejor argumento para la oposición habría sido que en realidad aquí vamos a tener el mismo problema que todos hemos criticado respecto de las elecciones plurinominales, que nadie sabe exactamente por quién está votando. Peor, diría yo, porque como aquí no hay partidos, entonces ¿con qué criterio? Pero nada de eso está en el dictamen, ¿eh? Todo eso va a la legislación secundaria
e incluso a lo que diga el INE. Y ahí hay otra crítica de la oposición más bonita, pero que tampoco usa Anaya. O sea, es buen orador, pero es simplón, que es que al final de la historia, para 25 y 27, le vas a mandar al INE muchísimos detalles que va a tener que resolver el INE llenando las lagunas con acuerdos generales. Y eso va a ser otro debate. Perdón Ya. por complicar con todos los demás asuntos. No, No, gracias. perdón, yo sí le quito la palabra a Adelante. mis Sí, compañeros. sí. Adelante, por favor. Afortunadamente el arranque de Federico estuvo muy duro, pero ya el desarrollo ya le fue suavizando, porque sí, ya creo que coincidimos en varios de los aspectos, mi querido Federico. O sea, cuando yo hacía la crítica a esto que se tiene en el dictamen, es precisamente a las ausencias en el dictamen. Ujú. Eso es, por eso yo me colocaba y creo que he sido consistente en mi posición desde el primer momento de análisis. No es ahorita, no es que la derecha tenga los mismos discursos. O sea, he sido cuando menos consistente en decir sí, se necesita la reforma, no es una reforma integral, es una reforma parcial, lo he venido diciendo creo que consistentemente y desde el primer momento, quizá por ahí nos puedan ver en la historia del YouTube, decir que mi problema estaba centrado en el tema metodológico práctico de aplicación. Y al día de hoy, entre lo aprobado en comisiones y lo que se va a votar en el Senado, en el Pleno, sigue habiendo problemas prácticos y metodológicos. Desde mi posición, desde mi particular punto de vista, todas estas cosas tú dices, bueno, es que Ciudad de México es muy complicado porque es muy grande. Sí, pero si aunque lo bajes a lo siguiente, son 400 jueces, ponle 400 jueces por 6, porque cada uno va a tener seis, digamos, candidaturas, 2 de cada poder, son 2,400, en el mejor de los casos. O sea, si te vas para abajo, en 2,400 dividido entre 2, Veracruz tendrá una elección en 2025 de 1,200 jueces y en 2027 de 1,200 jueces. Perdón, pero ¿quién en su sano juicio, diría yo, va a estar interesado en participar en un proceso de elección donde llegues a elegir en la misma boleta, en el mismo compendio, independientemente de si está el listado, si son presentados por el presidente o el Congreso? Me parece que eso es irrelevante, porque al final el proceso, como va a ir pasando, llegará al INE y el INE postula, o sea, publicará y dirá, para el juzgado primero de distrito en materia penal del circuito de Córdoba, Veracruz, las y los candidatos son Hugo, Pedro, María, Ernestina, Juan Carlos, punto. No va a decir, son 2 del Poder Judicial, 2 del Poder Legislativo, no, me parece que eso es absurdo, digamos, porque el propio procedimiento va en ese sentido. El tema es cómo vas a incentivar tú que la gente salga en ese proceso de 2025 a votar por, insisto, 2,000 personas en la misma sesión, en la misma boleta, en el mismo listado, en la misma. A mí, insisto, me sigue pareciendo absolutamente, ¿cómo diría yo? ¿Inviable? Inviable, impráctico. Sí, ese es el tema, otra vez centrado en el tema, digamos, metodológico, práctico. Y justo estaba buscando, Federico, lo del 8 y 9 sí viene en el dictamen, ¿no? Lo que tengan 8 y 9 de calificación. Sí, Ese sí, ese sí se mantuvo en el dictamen, entonces me parece que, pues digo, ahí Anaya obviamente, insisto, hace sorna, pero nada más para la gente estaba revisando, dice, dice, para ser electo, artículo 97, para ser electo magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, es decir, en el ámbito federal, y esto se replicará al ámbito local, tener ciudadanía y tal. Y la segunda fracción, que es la que se hace referencia, dice, fracción segunda, contar al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción 1 del artículo 96 de la Constitución, con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos, o su equivalente, y de 9 puntos o equivalente, eso a mí se me hace más complicado, en las materias relacionadas con el cargo al que se postule a la licenciatura. Al que se postula, otra vez, perdón, lo estoy leyendo literal, A ver, léelo otra vez. Probablemente, además de no saber matemáticas, tengo dislexia ahora, pero así No, está no, no. redactado. No, Dice, está mal redactado. Pero bueno, creo que Pero a ver, espérate que lo lea otra vez, porfa. termino A la ver. idea. Calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o equivalente
en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Exacto. Lo que quiere decir ahí, Ahí va la no, traducción. no, a ver, Querido Federico. ¿Cómo se llamaba el que le traducía a Fox? A Fox. Sí, exactamente, que aparte era un exguerrillero en Salvador. Sí, Rubén Aguilar. Rubén Aguilar. Rubén Aguilar. Díganos, don Rubén, No, ¿qué a es ver, lo que Ahora quisiera avance, decir? don Rubén. Lo que quiere decir eso, ojo, lo primero que dije yo es, si van a meter ese nivel de detalle en eso, ¿por qué no metieron más explicación respecto de los comités técnicos de evaluación? Es una tontería. Pero lo que se entiende es, tienes que tener 8 o más de promedio en la carrera de Derecho. Pero aparte, en la materia a la que vas postulado, ojo, esto no aplica a Colima, que es un circuito judicial diminuto, y no va a aplicar a Tlaxcala. Aplica a la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, que son los distritos que tienen muchísimos jueces y magistrados especializados. Entonces, si estás postulándote para ser juez o magistrado en materia laboral, aparte del 8 general, tienes que tener en derecho laboral 9 o más, lo cual es un sinsentido. No. ¿Por qué? Porque una cosa es la persona que está estudiando, que de repente hay 20,000 razones por las que puedes tener una mala calificación en una materia. Y luego resulta que precisamente esa mala calificación en esa materia es la que te llevó, paradójicamente, a practicar esa materia. Entonces, es un mal requisito. Pero una cosa, yo lo he escrito varias veces aquí y en la Jornada de San Luis. Le dieron el dictamen a Juan Ramiro Robledo, pues que querían que saliera. Ya. Bueno, David estaba diciendo que no, David. No, ahí coincido con Federico, no. Nada más, un tema más que a mí me parece igual bastante raro. ¿La ministra Piña? No, el informe de lo de la ministra Piña ya se nos va a acabar el tiempo, pero el informe no, esta contrapropuesta que se hace desde el Poder Judicial, que me parece igual interesante, ya no nos va tiempo de comentarla, pero otro de los contenidos interesantes, o raro decía yo, del dictamen de la minuta ya es que ahí me pareció muy raro el fraseo, pueden repetirse las propuestas para el mismo cargo. Sí, eso. Es súper raro. A ver, yo no sé si ya estamos en este entuerto de 6 y 5 y 4 y 4 y 2 son 8 y 8, 16, ¿no? Exacto. El comité de evaluación agarró a 50 y luego de ahí sacó la tómbola y luego de la tómbola lo pasó al poder y el poder lo remitió al Senado y el Senado lo remitió al INE. Y después de todo este entuerto, en la Constitución te dice, puede cada uno de los poderes puede repetir para el cargo a la misma persona. Y yo dije, ahí sí mi expresión fue, chinga, ¿y cómo se va a repetir la misma persona si estás poniendo todos estos filtros justo para que sea abierto, diverso, plural? Es decir, yo puedo proponer a Federico Anaya, ¿no? Desde el Poder Legislativo para la Suprema Corte de Justicia. Yo puedo proponer a Federico Anaya desde el Poder Legislativo para la Suprema Corte de Justicia. Y yo puedo proponer a Federico Anaya desde el Poder Judicial para la Suprema Corte de Justicia. ¿Podemos proponerlos las mismas personas? Pues sí, pero ahí me parecería de entrada que sería bastante raro que los 3 poderes de la Unión coincidieran en que el perfil para el cargo es Federico Anaya, no porque no tenga las competencias, mi querido Federico, y lo sabe, sino porque sería literalmente una postulación de Estado. Ahí sí, porque son los 3 poderes de la Unión poniéndose, no sé si de acuerdo sea el término, para postular a una persona para el mismo cargo. Esa cosa igual me pareció sumamente rara en el dictamen, porque yo decía además, eventualmente en la practicidad, o sea, en el margen probabilístico, que no es nuestra materia aquí, la matemática, pero sí de mi querida Violeta, en el margen probabilístico, ¿en qué universo habría la probabilidad o posibilidad de que una misma persona fuera postulada por los 3 poderes para el mismo cargo después de haber sido en la convocatoria preseleccionada por el comité de selección, insaculada, mandada al Senado y remitida al INE? Yo digo, o sea,
me parece y- muy complicado. es casi imposible, pero aquí hay una recomendación. Para la gente que tiene interés y tiempo para divertirse en este tema, vayan a ver los diálogos nacionales. El 9º diálogo nacional, que fue el último en Sinaloa, en Culiacán, tiene dos momentos bien interesantes. Al mero principio y al final, habló Rubén Moreira Valdés, ni más ni menos que el ex gobernador de Coahuila, la cabeza de los priistas. Y fíjate, no sé si repitió en alguna de las dos cámaras para esta legislatura, pero sigue siendo un hombre muy poderoso dentro del PRI. Y se la pasó en las 2 o 3 intervenciones que tuvo, echándole pullas a Juan Ramiro Robledo, que era el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que hizo el dictamen y que metió esta locura que acaba de describirnos David. Y le decía, según él, en solidaridad, Juan Ramiro, vas a tener un gran trabajo ahora para hacer el dictamen y meterlo. Yo sé que lo harás bien. Pero ya después de ver cómo quedó el dictamen, tengo la impresión de que el compañero Moreira se estaba burlando, en realidad, acerca de la imposibilidad de hacer un buen dictamen en solo 6 días después de que terminaron los diálogos nacionales, pero también porque conoce a Juan Ramiro Robledo. Y ojo, yo le dije a un foro de compañeros del Movimiento Urbano Popular hace semana y media, tengamos cuidado, porque en la gran coalición de Morena hay gente como Juan Ramiro Robledo, que venía del PRI en los tiempos en que nos perseguían y nos reprimían. Y en esos mismos foros, es más específicamente en el 9º y en el 8º, Juan Ramiro de repente se saltó la barda y dijo que los derechos humanos no están hasta arriba, sino que arriba debe estar la seguridad pública. Y lo repitió, y peor, en el 9º, o sea, en Culiacán, dijo con todita absoluta claridad, voy a leerles un dictamen de la Ley de Seguridad Pública de 1995 que presentó en la dictaminación el entonces senador Monreal. Atención, el senador Monreal que estaba en el PRI, cuando Juan Ramiro Robledo era el subsecretario, no, en ese momento, mero momento era diputado del PRI de Salinas. Ojo, hay que tener cuidado. Qué bueno que Bartlett es nacionalista revolucionario y defiende la industria eléctrica. Por eso está ahí. Pero estos, ojo, vayan y vean cómo están las cosas, porque eso nos va a explicar muchos de las aberraciones y problemas que hay ahí. Ahora, ya específicamente, si esto pasa en el Senado, el momento de aclarar la bronca específica que nos explicó David y que está muy bien dicho como lo dijo, es la ley secundaria, que tendría que decir que si la misma persona salió por azar rarísimo de 3 convocatorias distintas y 3 comités de evaluación distintos, que aparte trabajarían simultáneamente, entonces quiero ver a esa persona presentando exámenes, haciendo entrevistas a todos en los 3 comités de evaluación. Pero si eso pasara, o sea, se nota que Juan Ramiro no entendió de qué se trataban los comités de evaluación. Eso me queda claro. Pero si eso llegara a pasar, la ley tiene que decir, tú no puedes presentar el candidato 3 veces. Simplemente lo quitas 2 veces y vas a la lista de los extras. También, ahí es donde tiene sentido la tómbola, si ustedes lo piensan bien. O sea, ¿cuáles son los otros? Pues el que sigue en la tómbola o en la calificación. Ya. Bueno, pues con eso despedimos. No sé si quedó parejo o todavía. Nos das un minuto de cierre, yo aquí ya peleando Órale, ya tiempo. estás, ya estás. Por alusiones personales, mi querido presidente de la comisión. A ver, yo creo que Don el Rubén tema Aguilar, sí, sí. exacto, queda pendiente, no sé si habrá chance de podernos platicar en la semana, queda pendiente el tema de la contrapropuesta que se presentó ayer por parte de algunas y algunos integrantes del Poder Judicial Federal, digamos, ministras, ministros, gente del Consejo de la Judicatura. Estuvimos revisando el documento anoche, ayer. Creo que ojalá nos dé tiempo, ya no ahora, pero ojalá nos dé tiempo en la semana a ver si podemos comentarlo, porque me parece que es muy interesante varias de los contenidos que viene ahí del autodiagnóstico, digamos, que se hace desde el Poder Judicial, ¿no? Uno. Y dos, yo sí no quiero aprovechar el espacio y la oportunidad para hacer un posicionamiento específico y puntual sobre una modificación que se hizo en la minuta, en el dictamen de Cámara de Diputados, sobre el tema de la preservación de la identidad de los jueces en delincuencia organizada,
que es una adición que se hizo al artículo 20, fracción décima de este dictamen, de esta minuta, que abre la posibilidad de tener jueces sin rostro. Es decir, jueces donde no se sepa cuál es su identidad. No solo un pronunciamiento, me parece categórico, expreso, es una franca violación a los derechos humanos. Ha sido un proceso que se ha llevado en otros países que ha resultado catastrófico, no garantiza la seguridad de los jueces, no garantiza la seguridad de quienes participan en los procesos de delincuencia organizada, no evita ni reduce los riesgos, es decir, es un proceso absolutamente fallido, probado en otros países. En Perú se utilizó, en Colombia se utilizó y se tuvo que eliminar. Y es una adición que no venía en la reforma constitucional del presidente, se hizo en Cámara de Diputados y se va a validar en el Senado, dependiendo de los votos, 85-86. Aquí sí me parece importante, desde el ejercicio de defensa de derechos humanos, decir que esto es un contrasentido, es una violación flagrante de los derechos humanos y no resuelve el asunto de fondo que tiene que ver con la integridad y la seguridad de los jueces y magistrados que enfrentan delincuencia organizada. Porque además, dicho sea de paso, el dictamen, si está pensando para proteger a la gente, el dictamen adiciona un mecanismo de seguridad y de identidad para jueces y magistrados y no incorpora la seguridad para los testigos, por ejemplo, o para los sobrevivientes de delincuencia organizada, que son los que denuncian. Entonces, me parece que esto sí es una absoluta aberración. Se hizo la denuncia, se hizo la alegación en Cámara de Diputados, no se modificó. Creo que la dinámica de Cámara de Senadores es no moverle ni una coma a lo que se aprobó en Cámara de Diputados, pero este sí me parece un agravio no solo a la propia historia, sino al sentido mismo de la reforma. O sea, estás buscando transparencia, participación ciudadana, compromiso, no corrupción, y abres un espacio donde dices, bueno, pero aquí jueces tendremos la posibilidad de que no sepamos quiénes son, de que tengamos su identidad reservada, de que tengan seguridad ellos y ellas y no la ciudadanía. Entonces, yo sí lo quería dejar en claro, ¿no? Posicionamiento en contra de esta artículo 20, fracción décima, que está incluido en el dictamen sobre la preservación de la identidad y la seguridad de jueces magistrados, quienes se enfrenten en casos de delincuencia organizada. Insisto, no porque no se necesitan las medidas de seguridad, no porque no se tengan que implementar medidas de seguridad, me parece que sí se tienen que hacer, pero otras medidas que sean consistentes, congruentes con los derechos humanos y no esta aberración literal que están poniendo en el dictamen. Gracias. ¿Con qué cierras, Federico? A ver, primero, sumándome a lo que acaba de decir David, de hecho, yo ya argumenté en el espacio hermano de pie de página. Esto es contradictorio con el sentido general de la reforma. Una elección es con rostros, jueces sin rostros es una tontería, va en contra. Ahora, del otro tema que ya no nos va a dar, solamente quisiera decir algo. El documento que presentó, y bien dice David, a algunos miembros de la Suprema Corte y a algunos miembros del Consejo de la Judicatura, porque hay una división cada día más evidente en estos dos cuerpos. O sea, Bernardo Batis no apoya esta propuesta como consejero de la Judicatura, tampoco Celia Maya, y es obvio que las tres ministras identificadas como obradoristas tampoco lo apoyan. Pero hay un detalle. El documento proviene de espacios, foros y discusiones que realizó y convocó la Suprema Corte poquito antes de los diálogos nacionales. Hay un momento de traslape donde teníamos reuniones de los diálogos nacionales por un lado y por el otro lado de estos foros que organizó la Suprema Corte de Justicia. Y terminaron antes. Entonces, a mí lo que me parece irresponsable en términos republicanos es que si lo terminaron los foros de ellos, que aparte los organizaron ellos, hayan presentado sus propuestas hasta ahora y no antes de que se formara el primer dictamen en Cámara de Diputados. Si querían ser súper buena onda, hubieran podido esperarse al 1 de septiembre y presentarlo. Y hubieran obligado a la Cámara a ignorarlo, que sería de mala educación, o a asumirlo y entonces reabrir la discusión. Pero no hizo eso, Piña, lo cual me parece que es un error y aparte una falta de cuidado político, porque ahorita lo que nos presenta es algo que en donde entra en el procedimiento legislativo. Entonces es nada más para decir, nosotros queremos autorreformarnos. Fíjense lo irresponsable de la apuesta. Esta es nuestra propuesta de autorreforma en caso de que no consigan su voto extra. Bueno, si es hay una propuesta en el chat que me parece que es importante. Dice que Federico y David para ministros de la Suprema Corte
y que esa sí sería la tremenda corte, la La verdad, tremenda. tremenda corte. ¿Quién sería Tres Faltaría Patines? Tres Patines. Ay, no faltará, no faltará, mi No querido. faltarán. No faltará. Pero digo, para los Oye. más y los más jóvenes, ahí está la referencia cultural, ¿no? Ok. Ya no Y le sale entienden. Nananina, ¿no? Además. Exactamente, pero No, ahí está Ah, Federico y Ada David de con la López. corte, la tremenda corte. oigan, pues precisamente aprovechando esto de la tremenda corte, les proponemos hoy en el noticiario de las 3 de la tarde, ¿por qué no? Porque mañana es el debate, lo de Norma Piña y demás. Podríamos invitar al diputado Hamlet también que le entre y armamos hoy a las 3, ¿les parece? Yo, puesto. No sé, David, ¿cómo andas? Yo ando en reuniones, pero puedo entrar un ratito, porque a las 4 me tendré que mover. Órale. Sí, es de 3 a 4, entonces Ok. lo armamos. Ya está. Confirmadísimo. Nos vemos a las 3 de la tarde, jóvenes. Abrazos. Gracias, Abrazos. Bye. querido. Saludos A a la los tremenda corte. La Gracias. tremenda corte. Los, Venga. los invitamos. Ahorita hay una entrevista con Jorge Luis Sierra Guzmán sobre el nombramiento de los nuevos secretarios de Defensa y Marina. Hay que verla también. Vale. Eso. Gracias.